Hola, buenos días a todos y a todas. Tenemos con nosotros al profesor Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada, rector de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2003 hasta el año 2011, donde también fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, el profesor Berzosa ha desarrollado sus líneas de investigación fundamentalmente en economía del desarrollo, derechos humanos y cooperación en relaciones internacionales. Enumerar todas sus obras, todas sus investigaciones, todos sus artículos nos llevaría mucho tiempo y creo que de tiempo hoy no andamos sobrados. El profesor Carlos Berzosa es defensor de una economía humana más cercana a las preocupaciones y realidades sociales de una persona muy comprometida con los problemas del desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Creo que se considera continuador de su gran amigo José Luis Sampedro, del que decía que era un hombre comprometido con los problemas de su tiempo, heterodoxo e inconformista con el pensamiento convencional y con la realidad que nos ha tocado vivir. En sus publicaciones, el profesor Carlos Berzosa analiza con rigor la actual fase del capitalismo, que se caracteriza fundamentalmente por la hegemonía de las finanzas. Este hecho, señala en sus escritos, ha supuesto el aumento de la especulación y del endeudamiento, el incremento del dinero que fluye a los paraísos fiscales, el mayor número de fraudes y de delitos económicos y, por todo ello, una más elevada inestabilidad económica. Se muestra crítico con la situación actual y con aquellos economistas que se empeñan en decir que no hay alternativa seria a las actuales políticas neoliberales. En este sentido, afirma que habría que preguntarse, en todo caso, si los economistas que tienen tanto predicamento lo consiguen porque sus argumentaciones teóricas son muy buenas y no dejan ningún resquicio a la crítica, o bien porque sus proposiciones se encuentran en consonancia con los poderes económicos y financieros. Ante un panorama con tantas incertidumbres, defiende que hay pocas esperanzas para esperar un cambio. La única posibilidad, afirma, es la lucha democrática y pacífica de las poblaciones las que pueden hacer cambiar las cosas desde abajo. Su conferencia de hoy se centra en el talento ante una economía global desigual. Por todo lo que hemos dicho, podemos afirmar que el profesor Carlos Berzosa es una persona que, tanto por su preparación intelectual como por su dedicación profesional y sus posicionamientos públicos, sabe de primera mano el valor del diálogo, sus dificultades y su necesidad. Gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Irene Betancourt por haberme invitado a participar en la inauguración de este congreso y también, como no, a mi colega, compañero de la Universidad Complutense por la presentación tan amable que me ha hecho, ¿no? Las presentaciones, a veces elogiosas, tienen un inconveniente y es que luego no estés a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Me pasó a mí una vez con un profesor importante en la facultad que ocupaba un puesto fue gobernador del Banco de España y vino, le invité a una conferencia a celebrar un aniversario y les pregunté a los estudiantes qué les había parecido. Dicen, pues nos ha defraudado un poco después de la apología que ha hecho usted de él, ¿no? Entonces eso siempre tiene sus inconvenientes. Pero bueno, vamos a intentar cumplir nuestra función lo mejor posible. Es para mí muy gratificante estar aquí entre ustedes y debatir de estos problemas, ¿no? Y cuando se me decía cuál era el título de este congreso, Talento y Diálogo, yo pensaba y reflexionaba y consideraba, ¿no?, a través de un poco la experiencia histórica, que tenemos mucho talento en el mundo, pero tenemos poco diálogo, a veces nada, en este sentido, ¿no? ¿Qué está pasando, no? El talento no es de ahora. El talento es desde los tiempos inmemoriales de la historia de la humanidad. De hecho, cuando uno se acerca a pensadores, por ejemplo, los griegos, ¿no?, los filósofos, muchas cosas que están pasando ahora ya las decían ellos. Es increíble, es tremendo, ¿no?
A veces viene bien repasar un poco la historia, el pensamiento, la filosofía, porque en estos momentos en que la educación se está viendo como una especie de instrumento, herramienta para ser prácticos, a mí me parece que es fundamental la recuperación del humanismo, de la historia, de la filosofía. Esta marginación que se está produciendo de estas materias me parece que es una lacra importante e incluso un lastre para el diálogo. De hecho, yo me llevé una gran desilusión cuando, dando clase en tercero de económicas el año pasado, les dije a los estudiantes, ¿pero esto no lo saben ustedes por historia del arte? Me dicen, no la hemos estudiado. Es optativa y no la hemos elegido. ¿Pero cómo? ¿Que ya no se elige, no se estudia historia del arte? Si yo todavía vivo de las rentas de cuando estudié historia del arte en sexto de bachillerato. Cuando voy a los sitios me acuerdo de aquello. Digo, ¿cómo es posible? Cuando hay dirigentes políticos que creen que lo que hay que enseñar a los estudiantes es cómo se hace una página web. Pero eso se aprende en una semana, en un seminario, en un curso. Lo que no se aprende es lo que decía Platón, Aristóteles, Sócrates y compañía. Por eso yo creo que el talento siempre ha estado presente, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero últimamente, como tenemos este avance científico-tecnológico tan impresionante, esta aceleración tecnológica que se ha producido, pues claro, el talento está muy presente en nuestras propias vidas. Porque hace unos años era impensable esta revolución científico-tecnológica que estamos viviendo. Yo recuerdo que en la década de los 80, fíjense, ¿verdad?, para los jóvenes sobre todo, que mi mujer trabajaba en un banco. Y entonces me dice, he mandado hoy un fax a Ginebra. Y dije, ¿un fax qué es eso? Pero no sabes lo que es un fax. Tú que eres decano de la facultad, ni idea. Dice, pues que pones un papel aquí en una máquina y sale en Ginebra. Yo me quedé maravillado. ¿Cómo es eso? Si aquí todavía estamos usando los correos y urgentes, en todo caso los telegramas, ¿no? Dice, ¿qué retrasados estáis en la universidad? Pero claro, por una parte el fax había salido de las universidades, esa invención, americanas, ¿verdad? Pero por otra parte no teníamos los instrumentos. Yo recuerdo cuando llegamos, que nos pusieron un fax en el decanato, bueno, lo adoraba como al becerro de oro, diciendo, ya estamos como en la banca, ya tenemos el fax. Y comuniqué a todos los profesores que había un fax, y los profesores no lo usaban porque no sabían muy bien ni para qué servía, hasta que ya empezó a utilizarse, y luego llegó el correo electrónico. Y luego ya estos móviles que tienen de todo, ¿no? Que te sientas aquí y en un momento estás viendo el correo que tienes. De manera que en poco tiempo, si estamos hablando de los años 80, los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Los visibles, porque luego hay otros muchos invisibles, en áreas muy importantes como por ejemplo las biosanitarias, ¿verdad?, que si nos afectan sí que no somos conscientes de ello en ese sentido. Por tanto, estamos ante un gran avance no solamente científico y tecnológico, sino también, como es lógico, también del conocimiento y de la creación. Pero eso es, como decía yo antes, está ahí desde siempre, ¿no?, desde hace muchos siglos, ¿no?, tanto en el pensamiento filosófico como en la literatura, como en la capacidad de las mujeres, de los hombres de crear. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué frente a estos avances científicos, tecnológicos, de generación de renta, de riqueza, sigue habiendo en el mundo tantas privaciones? De hecho, yo recuerdo una vez en el Escorial, en los cursos de verano de la Complutense, cuando yo no era rector, hubo un encuentro de científicos dedicados a las ciencias experimentales, ¿verdad?, a lo que llamamos ciencias duras, que decían, bueno, nosotros estamos avanzando mucho en el conocimiento. ¿Qué sucede? Que el mundo sigue padeciendo hambre, miseria, pobreza, privaciones, estrecheces, que hay gente que no tiene derecho al agua potable. ¿Qué sucede? Aquí está produciéndose una gran disfuncionalidad entre lo que es el avance científico y es la realidad económica, política y social. Y eso tiene mucho que ver con el diálogo que decíamos antes. Porque ¿cuáles son los grandes desafíos que tenemos ante nosotros? Ya se ha dicho alguno antes en la presentación, la desigualdad, pero sobre todo el hambre que sigue existiendo. La pobreza, que está ahí. Fíjese, cuando yo llegaba a estudiar económicas, tuve como profesor a José Luis San Pedro, que es un lujo, era un lujo. Yo digo a mis compañeros que no haber tenido clase con José Luis San Pedro es una pérdida total, ¿verdad? Pero claro, no todo el mundo lo consigue. Y cuando yo llegaba a económicas, que no sabíamos muy bien lo que era, en la década de los 60, pues no sabíamos muy bien lo que era la economía. Yo, de hecho, le preguntaba a mi padre, ¿esto qué es? Porque a mí no me gustaba casi nada lo que había, que se ofertaba por ahí. De hecho, había elegido ciencias, pero me gustaban también las letras. Se me daba muy bien el latín, pero había elegido ciencias también, porque en cuarto de revalida había que elegir. Y le pregunté a mi padre, ¿qué hago? ¿Elijo ciencias o letras? Y me dijo, elige ciencias, que es el porvenir. Bueno, pues voy ahí en busca del porvenir. Y luego llego a
a estudiar carrera y digo, bueno, me gusta medicina, pero me han dicho que hay que ver muertos, que eso a mí no me gusta nada. Y dice, hay una cosa que se llama económicas, ¿esto qué es? Y dice, uy, eso es una cosa nueva que tiene mucho porvenir. Y yo siempre en busca del porvenir, ¿no? Pero cuando llegué a económicas, descarrilé y dejé de ir en busca del porvenir. De hecho, cuando yo me quedaba en casa estudiando, leyendo, mis hermanos, somos 8, yo soy el mayor, 5 varones, eran Boy Scout todos. Mi padre me decía, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas con ellos a andar, a hacer ejercicio? Y además lees unas cosas muy raras. El hambre en el mundo. ¿Por qué no lees marketing, que es el porvenir? Y yo ahí me descarrilé. Y quien contribuyó a que me descarrilase fue precisamente José Luis San Pedro, ¿verdad? Y José Luis San Pedro, que aparte de profesor universitario, pues era erudito, muy culto, con una gran habilidad oratoria. Una de las cosas que nos decía el primer día de clase es que el objetivo de su disciplina, que era la estructura económica, era la montaña del hambre. No era la riqueza de las naciones, era la montaña del hambre, ¿no? Y yo cuando he hecho la vista atrás, y esto pasaba en la década de los 60, que algunos han calificado como prodigiosa, pues digo, es que sigue existiendo el hambre. Han pasado años, años y años y sigue habiendo hambre. Es verdad que en parte se ha avanzado, ha disminuido, en términos a lo mejor absolutos, no tanto relativos, pero sigue habiendo hambre. Y de hecho, pues hay un libro de Jan Ziegler, suizo, que se llama Destrucción masiva, geopolítica del hambre, ¿no? Y este autor suizo ha sido relator en las Naciones Unidas sobre cuestiones del hambre. Y claro, viene aquí denunciando todo esto, cómo se sigue produciendo y sobre todo la cantidad de muertes que genera al cabo del tiempo, al cabo del año. Y cómo los objetivos que se plantean en la FAO y cómo los objetivos que se plantean en las Naciones Unidas nunca se cumplen. Nunca se llega a un verdadero diálogo. Se hacen cumbres, se reúnen todos los dirigentes de los países, llegan a acuerdos que son más limitados que lo que en principio se esperaba de esas cumbres y después ni esos acuerdos limitados se cumplen. Lo tenemos en la cumbre de Kioto en el tema del medio ambiente, lo tenemos en estas cumbres sobre el tema del hambre, lo tenemos en tantas cumbres que eso es lo verdaderamente terrible en este sentido. Entonces tenemos ante sí un mundo que progresa por una parte, pero sin embargo tiene grandes desafíos que son unos desafíos que vienen de lejos y que no se han conseguido superar con unas relaciones significativas en el presente. También ante nosotros se ofrece otro panorama muy crítico, que es el tema medioambiental, la destrucción que se está haciendo con el medio ambiente. La idea de que tenemos posibilidades de crecer de una forma indefinida en un mundo limitado, en un mundo finito. Y el deterioro que se está causando a la naturaleza y también los trastornos que se están provocando con el cambio climático. Desafíos hay muchos, a veces se plantean, pero sin embargo no se toman suficientes medidas para irlos combatiendo en este aspecto, en este sentido. Y este derecho del hambre, ¿no?, que el propio Ziegler dice el pacto, ¿no?, estos pactos que hay a veces, intentos de diálogo, ¿no?, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1966. Se dice, el derecho a la alimentación es el derecho a tener un acceso regular, permanente y libre, sea de un modo directo o bien por medio de compras monetarias, a un alimento cualitativa y cuantitativamente adecuado y suficiente, que se corresponda con las tradiciones culturales del pueblo de procedencia al consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Esta proclamación como un derecho no se está cumpliendo en el mundo. Frente a esto hace falta, como decíamos antes, más diálogo. ¿Por qué? Bueno, porque conocimientos tenemos, conocimientos hay, talento existe. Ha habido incluso grandes avances en revoluciones agrarias, ¿verdad? Pero además tenemos renta y riqueza suficiente para que todo el mundo pueda estar alimentado. Porque claro, hay quien piensa que el hambre es un poco resultado de la tesis malthusiana de que la población crecía más deprisa que la producción de alimentos. Y que realmente, como es verdad que tenemos una expansión demográfica tremenda, ¿verdad?, y que en pocos siglos ha crecido y se ha duplicado y se ha triplicado, en estos tiempos pues tenemos un problema de insuficiencia. Pero no, de momento, no digo que en el futuro, de momento no se ha producido esto. De momento la producción de alimentos es suficiente para poder dar una nutrición suficiente a toda la población del mundo. De hecho, en todas las áreas, excepto en África, la producción alimentaria ha crecido más que la relación de alimentos por habitante. Gracias también a esas revoluciones tecnológicas y agrícolas que ha habido. ¿Qué pasa? Pues que el problema en estos momentos es de distribución.
lo que dice un libro en su título, obesos y hambrientos, ¿no? Entonces existe también esa superabundancia en lugares del mundo rico, donde se tiran muchos alimentos, y otros que no tienen ni para vivir esa vida digna que dice esta Declaración de Derechos de los hombres y mujeres. Esta es así, la realidad, ¿no? Claro, aquí nos enfrentamos, como decíamos antes, no a la falta de talento. El problema es que nos enfrentamos a las estructuras económicas existentes, a los poderes dominantes, a los intereses de los países, a la geopolítica, a todo ello. Y eso es lo que yo creo que está dificultando el que consigamos una situación de que nos permita vivir dignamente a todos, ¿no? Porque no se trata de que sea todo el mundo rico. A veces se dice, bueno, es que no todo el mundo... Bueno, si no se trata de que todo el mundo sea rico, pero sí por lo menos superar las estrecheces, las privaciones, que todo el mundo tenga derecho a agua potable, a una sanidad, a una educación, que tenga todo el mundo derecho a una nutrición pues que proporcione calorías y proteínas suficientes para poder sobrevivir y vivir sin necesidad de una esperanza de vida más corta, enfermedades contagiosas y ser mucho más vulnerable ante estas cosas que los demás. Por tanto, esta es la realidad. Tenemos avances en la ciencia, tenemos avances en la renta, tenemos avances en la riqueza, pero sin embargo tenemos todavía mucho retraso en estas cuestiones de superar el hambre y la pobreza. Y yo ahora mismo presido CEAR, que es la Comisión Española para la Ayuda al Refugiado. Tenemos también delegación en Canarias, porque aquí pues vienen muchos emigrantes, aunque nuestra función, siempre es difícil diferenciarla, ¿no? Es el refugiado o la refugiada, por motivos políticos, persecuciones, porque sigue habiendo muchas tiranías en el mundo y dictaduras, persecuciones religiosas, persecuciones políticas. O también el refugiado es el que huye de conflictos, ¿no? Como pasa la cantidad de refugiados que hay de Siria en estos momentos, que no están en los países ricos, están justo en los países donde más refugiados hay, según los informes de ACNUR, de las Naciones Unidas, es en los países vecinos donde están esos conflictos. Y muchas mujeres que huyen también porque han sido violadas, porque sufren la agresión, la violencia de género. Y esto realmente, pues viendo el día a día en CEAR, viendo todo el problema y la tragedia de la valla y de las pateras, uno se da cuenta que a pesar de que mucha gente habla de que el mundo va bien, y se instala en la cultura de la satisfacción que decía Galbraith, la realidad es muy distinta. ¿Cómo es posible que la gente tenga que intentar saltar una valla de esas características, poner su vida en peligro viniendo en pateras? No tienen los mínimos derechos de la alimentación ni una vida digna, porque viven en eso, en zonas de conflicto. Las mujeres sufren la violencia de género, sufren persecuciones políticas, sufren persecuciones religiosas. Y entonces estamos no ante un choque de civilizaciones, ¿no? A mí me gustaba un autor que dijo, no es un problema de choque de civilizaciones, es un choque de fundamentalismos. Son los fundamentalismos los que generan intransigencia, intolerancia, falta de diálogo. Y vivimos en la sociedad de las intransigencias, por una parte y por otra. A veces, en este sentido, todo esto también es muy, muy importante. Y ha habido, en la historia reciente, ha habido muchos intentos de diálogo que han generado una cierta esperanza, pero luego se desvanecen rápido, ¿no? Como pasan las cumbres que yo decía, ¿no? Parece que dicen, bueno, ya parece que van a poner remedio a esta situación, y sin embargo no sucede así. Fíjense, un ejemplo muy claro fue cuando en Madrid se celebró la conferencia entre palestinos y Israel para ver si se llegaba a un acuerdo en una zona que es muy conflictiva. Yo incluso, en un curso de verano de la Complutense, en el Escorial, que asistió Felipe González, ya no era presidente de gobierno, curso que dirigía Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, yo dije a Felipe González, esto fue un éxito de España, el que tanto los de Israel como los palestinos aceptaran Madrid como un lugar neutral para poder llevar a cabo este diálogo por la paz. Y sin embargo yo creo que no lo habéis suficientemente valorado o puesto en valor, como se dice, ¿no? Y me dijo Felipe González, una cosa que yo no sabía, yo creo que no sabíamos nada. Dice, sí, y esa conferencia se celebró en Madrid en contra de los gringos, o sea, de Estados Unidos. Yo eso no lo sabía, que los americanos no querían que se celebrara en Madrid, pero se celebró en Madrid. Eso fue un éxito diplomático de nuestro país. Ya que tenemos siempre una visión a veces tan pesimista de nosotros mismos, yo creo que es importante resaltarlo. Lo que pasa es que aquello que generó una cierta esperanza, luego se ha desvanecido.
porque posiciones radicales, posiciones intolerantes, posiciones intransigentes dan al traste con un inicio de esperanza en el diálogo. Y así ha sucedido mucho en el mundo. Se hablaba antes, por parte del alcalde, me parece que era que uno de los problemas era la desigualdad en el mundo. Yo mencionaba ello, ¿no? Es uno de los grandes problemas. Hay economistas míos que dicen que no, que la desigualdad no es un gran problema, que la desigualdad en el fondo es el resultado de nuestra contribución a la sociedad. Es valorar nuestro esfuerzo. Y que además la desigualdad es un incentivo para que nos motivemos, nos esforcemos, porque si no, no tenemos incentivos para trabajar más en la sociedad actual. Y no es así, ni mucho menos es así. Incluso el propio Keynes, en los años 30, porque Keynes ahora se plantea como un economista progresista frente a lo que tenemos del fundamentalismo de mercado, pero Keynes era un hombre, él decía, yo no soy del Partido Laborista, que es un partido de clase. Era un hombre liberal, no era tampoco conservador. Y Keynes decía, pero pasa que era inteligente, tenía talento y se daba cuenta de los problemas del mundo. Y Keynes decía, hay dos grandes problemas en la economía actual: el elevado paro y la gran desigualdad. No es que yo esté de acuerdo a que haya igualdad, decía Keynes, pero no tanta desigualdad. Es que hoy vivimos una situación en este sentido escandalosa. Y la desigualdad es una desigualdad en rentas, es una desigualdad en riqueza, pero no solo en rentas y riqueza. Hay una desigualdad en oportunidades, que a veces son consecuencia de las otras, ¿no? Pero no siempre es mecánico. No siempre es mecánico. Y hay una desigualdad de género. Y hay una desigualdad de esas oportunidades educativas, sanitarias, de acceso a los bienes básicos. Y eso pues va generando pues otro tipo de desigualdades, como es normal, ¿no? Fundamentalmente. Y pues a mí me parecen muy importantes los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que ponen en énfasis en la cosa, en el lado humano, pobreza humana, que no simplemente es una pobreza de ingresos, que puede un país tener la gente más de $1 al día, que es donde se pone la línea para decir que hay pobreza absoluta, y sin embargo no tienen cultura, no están alfabetizados. Y esto pasa en países árabes. O las mujeres no tienen acceso a la educación, quedan marginadas y relegadas. Eso es pobreza humana, no tener educación, no saber ni leer ni escribir, siquiera. Por tanto, ese concepto, ¿no?, que decías de San Pedro, de economía humanista, ¿no?, que incluso sacamos un libro recopilando sus artículos, que yo me encargué de ello con Olga Luca, su compañera, realmente economía humanista es lo que nos tiene que preocupar, como decía San Pedro, para luchar contra el hambre, para luchar contra la pobreza, para pensar que la economía es una ciencia que es un medio, no un fin. Es un medio, no un fin. Y en este sentido es como tenemos que ir avanzando. Pues bien, fíjense que la desigualdad internacional era muy grande después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los economistas prestaban poca atención a ello. Siempre estaban más preocupados por el mundo desarrollado, por el mundo rico. Y con la crisis de los 30, ¿verdad? Pero en los años después de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación fundamental del mundo era la polaridad que había entre el este y el oeste, ¿no?, entre Estados Unidos como potencia hegemónica y el mundo occidental, de mercado, de capitalista, frente a la Unión Soviética y sus satélites y toda su influencia en ese terreno. Y entonces se polariza lo que hemos llamado este-oeste, el conflicto, ¿no? Luego estaba China, con su revolución, que al principio estaba a favor de la Unión Soviética, luego discreparon, ¿verdad?, y se separaron. Y en ese contexto pues se prestaba poca atención a que hubiese diferencias económicas. Sin embargo, un autor sueco, luego fue el premio Nobel de Economía, Myrdal, ya en el año 57 escribía un libro que se llama Teoría Económica de Regiones Subdesarrolladas, que yo conocí cuando estudiaba, mucho después, en los años 60, y que hablaba de esto, de que los grandes problemas del mundo, uno de ellos era precisamente la desigualdad entre el norte y el sur, entre los países ricos y los países pobres. Y que esa desigualdad, lejos de decrecer, crecía, decía Myrdal, aumentaba. Y consideraba Myrdal que el mercado pues generaba cosas muy positivas, pero generaba desigualdad. Que había que introducir mecanismos de corrección al mercado para que hubiese mejores índices de igualdad. Y ponía el caso de los países ricos que han introducido pues políticas fiscales redistributivas, políticas de gasto público progresista o progresivo, ¿verdad?, pues valorando la educación, la sanidad, la dependencia, en fin, cosas de este tipo, y también políticas regionales, de distribución regional, porque unas regiones son más ricas que otras. Eso pasa en todas partes, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, ¿verdad?, en España, en Italia. Entonces, a pesar de los avances, siempre hay desigualdad regional. Y si no se introducen mecanismos redistributivos, pues la riqueza llama a la riqueza y la pobreza a la pobreza. Este análisis de Myrdal sirvió de base
para que después se reivindicara el nuevo orden económico internacional. Pero en el año 67, 10 años después, yo ya estudiaba económicas, entonces leía un libro de Tinbergen, que era econometrista. Fue el primer premio Nobel de Economía con Ragnar Frisch, un noruego. Y Tinbergen era econometrista, o sea, modelos económicos con formulaciones estadísticas. Él se preocupaba de los problemas de nuestro tiempo. Y tiene un libro que se llama Planificación al Desarrollo. Y basándose en datos de Zimmermann, llegaba a la misma conclusión que Myrdal. La diferencia es muy grande y sigue creciendo. El foso entre los ricos y los pobres se agranda. Frente a estas propuestas, también San Pedro escribía un libro en el Conciencia del Sur que conseguían la independencia política. Los países que ya llevaban una trayectoria larga de independencia económica, política, pero no tanto económica como era América Latina, reivindicaban otro orden internacional. Decían, oiga, es que ustedes han generado un orden internacional en la posguerra, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, luego el GATT, que ahora es la OMC, que no satisface nuestros intereses, es diseñado para los países desarrollados o para la reconstrucción de posguerra de los países ricos. Hay que crear otra forma de cambiar las cosas. Y la UNCTAD, cuando surgió en el año 64, pues también era una esperanza. La esperanza de que todos los países, sea el régimen político que sea, se ponían de acuerdo para intentar resolver los problemas de los países pobres, subdesarrollados, y los problemas del hambre y de la escasez que sufrían. Y esta conferencia de las Naciones Unidas, que tuvo varias versiones, es donde surgió lo del 0,7% de ayuda al desarrollo. Muchas veces, oiga, esta reivindicación, ¿de dónde sale? Sale de ahí, porque la UNCTAD lo que propuso fue que los países ricos dieran el 1% del Producto Nacional Bruto, o del Producto Interior Bruto, para ayuda al desarrollo, de los cuales el 0,7 tenía que ser ayuda pública y el 0,3 privada. De ahí sí viene el famoso 0,7%. No es una idea que caiga de pronto del cielo, pero no se ha cumplido. No se ha cumplido. Solamente algún país nórdico lo cumple, ¿no? Suecia, Dinamarca, Estados Unidos está lejos y Japón también. En España, no sé si se acordarán ustedes, en Madrid, pues en el año 94 empezó a haber una huelga de hambre y empezarse a poner tiendas de campaña cerca del Estadio Bernabéu, ¿verdad? Y cada vez se llenaba más aquello de tiendas de campaña de gente que reivindicaba el 0,7% de ayuda al desarrollo. Y el gobierno socialista en ese momento se comprometió y subió, fue subiendo, no llegó nunca al 0,7, pero fue subiendo y luego hemos ido para atrás en ese sentido. Pero lo que vemos es que los países ricos no han dado lo que allí se comprometió en la UNCTAD. Y la UNCTAD al final quedó como un foro de debate, de discusión, muy interesante, porque además en la UNCTAD hay economistas no tan ortodoxos, ¿verdad?, y hacen análisis más interesantes, pero sin capacidad de decisión. La capacidad de decisión sigue siendo del Fondo Monetario Internacional, sobre todo, del Banco Mundial en menor medida, y luego del GATT-OMC actualmente, ¿no? Y esos son los pilares de ese orden internacional que ya los países menos desarrollados lo empezaron a cuestionar en los años 60, ¿no? Y como consecuencia de esta presión de los países del tercer mundo, en los años 70, y también basado en las ideas de Myrdal, se plantea el nuevo orden económico internacional. Y hubo muchísimas, hay libros escritos sobre tesis doctorales sobre el nuevo orden económico internacional de toda la cantidad de proposiciones que hubo en los años 70, acabando por el informe Brandt, que fue una comisión que presidió Willy Brandt, canciller que fue en Alemania, ¿verdad?, hasta que tuvo que dimitir por un problema de espionaje. Fíjese, es que allí dimiten. Yo creo que en España vamos a tener que quitar la palabra dimisión del diccionario, ¿no? Allí dimiten. Y era porque tenía en su gabinete un espía de la otra Alemania. Pues claro, no lo sabía. Aquí, como nadie sabe nada, ¿eh? Pero aquí vivimos en un país que todo el mundo es muy listo, muy listo. Todo el mundo presume de que sabe rumores y cotilleos y tal. Pero cuando llega un momento de estos, todo el mundo dice, yo no sabía nada. ¿Y el marido tenía un Jaguar en el garaje? ¿De dónde habría venido? Que este ganaba no sé cuánto. Pues no tenía ni idea. Pero ¿cómo es posible esto, no? Si en Alemania dimiten porque dicen que han plagiado una parte de una tesis doctoral. Bueno, pues Willy Brandt, canciller de Alemania, dimitió. Tuvo que dimitir. Pero Willy Brandt fue un hombre importante en la socialdemocracia internacional, en la Internacional Socialista, y después de su dimisión pues dirigió una comisión precisamente sobre el nuevo orden económico internacional, que es el informe Brandt, que es lo que cierra este panorama. Pero antes, las Naciones Unidas aprobaron un nuevo orden económico internacional en el año 74 y aprobaron un plan de acción para llevarlo a cabo, ¿verdad? Así que había la idea en los años 70 de que esa desigualdad internacional era muy fuerte, de que muchas veces esa pobreza, esa miseria, era la semilla de movimientos revolucionarios, ¿no?,
y donde la Unión Soviética y China pues, tenían unas posibilidades de éxito y había que buscar fórmulas para que eso no fuera posible. ¿Qué pasó con aquello? Pues que nada se llevó a cabo. Ninguna propuesta triunfó. Y algunas hechas por premios Nobel, como fue también el Leontiev, como fue el propio Tinbergen, que también dirigió el segundo informe del Club de Roma, el tercero, perdón, sobre el informe Río, Reconstrucción del Orden Internacional. O sea, premios Nobel talentosos, ¿no? Hablaban de que se podía cambiar el mundo, pero nunca se cambiaba. Incluso cuando surgió la crisis del petróleo en los años 70, se estableció un diálogo norte-sur. Se estaba reivindicando un orden económico internacional, pero se habló del diálogo norte-sur. ¿Qué sucedió? Pues que se vino abajo. Ninguna propuesta de las que hacía el sur se llevó a cabo. Nada. También en los años 60 había una propuesta de reformar el sistema monetario internacional, donde estaba Tinbergen a favor de los países más pobres. Tampoco. O sea que lo que observamos es que es como un mundo de frustraciones, un mundo de fracasos. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues miren, sucedió una cosa. Como dice un autor de Economía del Desarrollo, Emmerich, dice, en los años 70 la idea que había, ¿no?, general, ¿no?, siempre hay discrepantes, es que el orden era muy desigual. Este norte rico, el sur pobre, una balanza muy desequilibrada, que además se iba desequilibrando cada vez más, como decían Tinbergen, como decía Myrdal, como también señalaba San Pedro. Y el nuevo orden económico internacional lo que pretendía es buscar mecanismos para que estos países mejorasen un poco su situación y la balanza se equilibrase, ¿no? O sea, el norte tenía que ceder prerrogativas a favor del sur. ¿Pero qué pasó en los 80 con la crisis de la deuda en América Latina? Que el norte impuso las políticas al sur. Mientras que se pensaba que en la década de los 70 el norte tenía que ceder a favor del sur, en los 80 lo que se impuso es las políticas de ajuste del norte al sur y se impusieron con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial fundamentalmente. Las consecuencias fueron muy negativas para América Latina. La CEPAL lo calificó como la década perdida y se fue para atrás, como los cangrejos, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales. Aumentó la desigualdad, aumentó la pobreza, aumentó la mortalidad infantil, disminuyó la esperanza de vida, ¿no?, aumentó la mortalidad también de la gente vieja. Todo eso sucedió. Y las Naciones Unidas, un poco UNICEF sobre todo, ¿no?, encargada de los niños, encargó un informe a unos expertos que trabajan allí para ver qué estaba pasando con la infancia sobre todo. Hicieron un informe que se llamaba Ajuste con rostro humano. Dijeron, no se puede hacer ajustes así a lo bruto, porque los niños, las mujeres y los viejos son los que están sufriendo estas condiciones. De la sociedad, claro, de las clases sociales más pobres, ¿no?, las bajas, pero también las medias empezaron a sufrir esto, ¿no? ¿Y las mujeres por qué? Si miran ustedes, en todos los países del mundo, en todos, las mujeres tienen esperanza de vida más larga que los hombres. Pues porque aumentó la mortalidad en los partos, al recortar gastos sanitarios, porque mucha pobreza afecta a las mujeres. Y en una ponencia, en un congreso, me acuerdo que un compañero mío decía, oiga, pero la pobreza es la familia. Si mis padres hubiesen sido pobres, yo sería pobre, o si son clase media, pues seríamos clase media. ¿Qué es eso de que la pobreza afecta a las mujeres? Dicen, sí, porque en muchos países del tercer mundo la mujer es la que mantiene el hogar, el hombre ha desaparecido. O una mujer tiene hijos de varios hombres y tiene que sacarlos adelante. Y las políticas de ajuste tan duras fueron las mujeres las que tiraron para adelante, las que salieron del hogar a trabajar en condiciones muy malas, en trabajo informal, limpiando casas, como fuera, para sacar a las familias adelante, ¿no? Y esa relación de género me parece que es muy importante tenerla en cuenta, porque a veces nos olvidamos de ella, tratamos a la economía como individuos. No, es que unos sufren más como las mujeres, pero luego son las que lo sacan adelante, el tema, ¿no? Y en ese contexto lo que hay que señalar es que las políticas de ajuste se imponen, generan unas condiciones económicas, sociales dramáticas y hacen que América Latina retroceda y luego empieza a recuperarse en los años 90, donde la pobreza ha ido disminuyendo, pero la desigualdad no. La desigualdad no. Y es una desigualdad no solamente de riqueza y de renta, sino también de oportunidades, ¿no? Mucha gente todavía sin alfabetizar, aunque se sigue avanzando en este terreno, no cabe duda, ¿no? Entonces, la desigualdad internacional y todos los intentos de resolverla a través de estas conferencias, a través del diálogo norte-sur, no han dado resultados. Al final se impuso la ortodoxia económica, el fundamentalismo de mercado, ¿no? Y decir esto, solo hay una política económica, solo hay una política. Es lo que nos quieren vender, solo hay una política económica. Pero miren ustedes, yo leo mucho a economistas y hay muchísimas gentes que además tienen un reconocimiento académico muy fuerte. Unos son premios Nobel, otros no, pero dan clase en universidades punteras del mundo.
que están diciendo otras cosas, pero no se les oye, no se les escucha apenas. Solamente lo leemos los que estamos un poco al tanto, algunos más, ¿no? Porque, por ejemplo, Paul Krugman, que escribe muy bien, pues está teniendo difusión en los periódicos, pero también en los libros. Stiglitz también escribe muy bien. Pero claro, en general, pues esta gente lo que dice pues queda fuera de su órbita. Y últimamente se está hablando si la desigualdad internacional está creciendo o disminuyendo, ¿no? Entonces, la conclusión que hay en los estudios empíricos que están haciendo es que la desigualdad internacional ha disminuido. En contra de esa tendencia, ¿no?, de antes del foso Sagranda, ahora ha disminuido. ¿Por qué está disminuyendo? Fundamentalmente por China e India, que tienen conocimientos elevados. Por Brasil, que también. Pero también África y América Latina han crecido en los últimos años, en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Por China. Porque América Latina pues exporta mucho productos, materias primas, los chilenos, ¿verdad?, el cobre, le está viendo muy bien China. China está convirtiendo como el pivote fundamental de la economía mundial. Por una parte tiene un gran superávit comercial, entonces eso le permite tener excedentes y esos excedentes los invierte en el mundo, como estamos viendo ahora en España, ¿no? Empresas chinas que llegan potentes y bancos, o bien financian déficits públicos, como es el caso de Estados Unidos, está financiado por los chinos, antes fue por los japoneses, ¿no? Incluso aquí Zapatero, cuando el presidente de gobierno fue a China, a decirles, oiga, ayúdennos, financien parte de nuestro presupuesto, de nuestro déficit público. Y China no solamente es eso, sino que como también es un gran comprador, está tirando de África y de América Latina. Pero como China entre o se vaya un poco abajo, esto se tambalea, como se tambalea tantas veces en este sentido, ¿no? Entonces, es cierto que la desigualdad internacional está disminuyendo si consideramos un poco el Producto Interior Bruto por habitante, ¿no?, de los países. Si consideramos la desigualdad interna, no está tan claro, porque China, por ejemplo, ha conseguido disminuir la pobreza y el hambre, pero aumenta la desigualdad. Claro, una sociedad muy igualitaria, con diferencias, pero ahora es que la desigualdad se ha disparado. Entonces, claro, China es muy desigual. Brasil es muy desigual, es el país más desigual del mundo. Se ha corregido algo desde la época de Lula y Rousseff, pero bueno, ahí están también los problemas. De manera que muchos países, de los grandes países emergentes que están creciendo últimamente, son países muy desiguales, no digamos la India, que tiene también muchos problemas de castas en ese aspecto, ¿no? Es más, Amartya Sen, que es un economista premio Nobel, que habla precisamente de economía y ética, que es indio, dice, hombre, la ventaja de China sobre India es que el régimen comunista, con todos los problemas que tiene, pues ha alfabetizado a toda la población y tiene una población más culta, con mejor preparación que la India, que tenemos mucha gente todavía analfabeta, también por la existencia de las castas, ¿no? Pero entonces en India nos encontramos con que hay una élite muy buena en informática, en matemáticas y tal, y sin embargo tenemos una parte de la población hambrienta y analfabeta. Y en la India también hay una élite muy buena, pero también es verdad que está más equilibrado la formación. De hecho, en Madrid se celebró la Olimpiada Matemática hace unos años, cuando yo era rector, y había un vicerrector mío que estaba en la comisión, en el comité, que ponía los problemas, que les costaba, ¿eh? Dice, y hacíamos unos problemas que nosotros mismos nos costaba resolverlos, pero los poníamos y los teníamos que resolver, ¿verdad? Bueno, pues yo asistí a la ceremonia de clausura que se celebró en la Carlos III, porque hubo actos en la Complutense. La clausura se celebró en la Carlos III. Y el aula magna de la Universidad Carlos III tiene una pendiente muy pronunciada y es impresionante, ¿no? Y entonces fue también Esperanza Aguirre como presidente de la Comunidad de Madrid, el rector de Carlos III y yo. Y los tres ganadores fueron chinos. Algunos vivían en Estados Unidos, pero chinos. El ganador no sabía nada de inglés, nada, sabía solo chino. Claro, para las matemáticas no hace falta, ¿no? Pero le tenía que traducir el otro, que vivía en Estados Unidos, aunque también era chino. Y claro, estas Olimpiadas, que son para gente de 15 años, 16 años, imagínense, aquí estaba la mesa, estaban ahí los tres chinos, medalla de oro, plata y bronce, toda la aula esta pronunciada, que era impresionante, aplaudiéndoles, y ellos sin inmutarse. Yo digo, yo a los 16 años me pasa esto y me pongo a llorar. No, ahí estaban. Pero todos chinos, los ganadores. Y el decano de matemáticas de la Complutense desolaba porque no aparecíamos los españoles por ningún lado. Yo también estudié el caso de Corea del Sur cuando empezó a tirar como país industrial y efectivamente me encontré con que tenían mucha le dedicaba el doble que España y más I. Bien, pues una de las cosas que está produciéndose hoy, aunque esta desigualdad internacional está disminuyendo entre países, pero también por estos países emergentes y otros que han crecido, pero bien es verdad que todo pende de un hilo,
También es cierto que la desigualdad interna, si la midiéramos, que es más difícil de medir a nivel internacional, la desigualdad sigue siendo grande. Pero donde está produciéndose una desigualdad mayor son los países ricos. Es lo que hace Piketty, el economista francés también de moda. O sea, Piketty lo que viene a decir es que la desigualdad está creciendo de una forma escandalosa. Porque sobre todo la gente rica, ese 1%, está cada vez con más patrimonio, porque están ganando dinero en el mundo financiero fundamentalmente. No lo están ganando en el mundo productivo, lo están ganando en el mundo financiero, en la especulación, en las ganancias rápidas, cómodas, en refugiar el dinero en paraísos fiscales, como estamos viendo todos los días. Todo esto es lo que está produciéndose, ¿no? Todo esto. Y claro, hay economistas como Piketty que están proponiendo también maneras de actuar con impuestos sobre los patrimonios grandes, o eliminación de paraísos fiscales. Porque el otro día en la radio, hablando del Banco de Andorra, una de las tertulianas, que es compañera mía de la facultad, decía, claro, esto se ha ido destapando por la familia Pujol y tal. Y dije, no. El FBI, que es el que ha destapado esto, la familia Pujol le tiene sin cuidado. Aquí el problema es que tiene el dinero el crimen organizado y el yihadismo, que es lo que el FBI persigue. Y ahí es donde ha descubierto el tema y lo ha puesto y ha dicho, oiga, que hay esto. Además, no se ha dicho, bueno, vamos a ver los tribunales que investiguen. No, esto es lo que hay, dice el FBI. Y todo el mundo lo da por bueno. El Banco Privado de Andorra cierra Banco Madrid, ¿verdad?, que estaba filial del otro. Y claro, aquí se descubre pues, que había mucha gente que utilizaba esto para refugios fiscales, paraísos fiscales, pero el motivo de por qué el FBI investiga esto es otro tipo. Porque ahí está todo el dinero de la droga, todo el dinero de las armas ilícitas, todo el dinero de los terroristas, todo el dinero de las bandas criminales, ¿no?, que es lo que hace que esto se vaya de alguna manera descubriendo, pero no porque haya una voluntad de eliminar esos paraísos fiscales, ¿no? Bien, pues dicho esto, y ya, como me ha dicho Irene, que a las 10:30 hay café, yo no voy a romper este principio, además el café se enfría, sí ir aterrizando de alguna manera y diciendo que el fracaso del diálogo en zonas en conflicto, el fracaso del diálogo en el mundo económico, ¿no?, entre ricos y pobres, que afecta más que al mundo económico, la alimentación, la FAO, todo ello es también resultado de que chocamos, el talento choca contra los intereses establecidos. Y hoy en día los grandes intereses son los financieros. El capital financiero se ha impuesto en el mundo sobre la economía productiva y se ha impuesto, por tanto, una forma de obtener riqueza basada en la especulación, en la acumulación de ganancias rápidas y cómodas y fáciles, que está generando también muchísimas desigualdades. Yo creo que un fundamentalismo es el fundamentalismo de mercado, valga la redundancia, ¿no? Decíamos antes, ¿es un choque de civilizaciones? No, es un choque de fundamentalismos. Y los economistas son muy arrogantes, en general, ¿no les parecen a ustedes? Fíjense, en la Universidad Carlos III fui yo a un acto académico y entonces una catedrática de sociología me saluda. Hola, Carlos, tenía ganas de conocerte, soy tal. Ah, pues yo encantado y tal. Luego hablé con mis colegas sociólogos y era conocida, ¿no? Y al poco tiempo, otro acto, me vuelve a saludar y digo, hombre, sí, claro, me acuerdo de ti estupendamente, además eres muy conocida en el gremio. Y dice ella, oye, mira, ya había surgido la crisis, ¿no? Dice ella, mira, está mal que te lo diga, pero yo he disfrutado con la crisis económica, porque aquí los economistas de esta universidad son todos muy prepotentes, nos miran todos por encima del hombro, literatos, los sociólogos, aquí lo que no es matemáticas y formalización de modelos no vale, ¿no? Dice, claro, cuando ha surgido la crisis, como se ha venido abajo sus fundamentos teóricos de que los mercados son eficientes, todos han empalidecido. Están todos ahí, que no saben por dónde salir. Dice, están todos blancos, pálidos. Y eso lo he disfrutado. Y luego me dice, pero vuelven, se están rehaciendo y vuelven, ¿no? Y efectivamente han vuelto, como zombies, como dice Krugman, pero han vuelto. Y los mismos que nos han creado la crisis con sus recetas neoliberales y de que el mercado funciona bien y hay que desregular todo y han provocado hasta este caos de la banca y las finanzas que al final ha tirado de todo el resto de la economía real, pues son los que están diciéndonos ahora cómo hay que salir de la crisis. Es que es tremendo, ¿no? O sea, ni siquiera economistas como Krugman y Stiglitz, que tienen prestigio internacional, están consiguiendo que sus propuestas salgan adelante. Esta es la realidad. Vivimos también en la intransigencia, en el fundamentalismo de mercado, la prepotencia de los economistas. No todos, ¿no? Mis colegas, en su mayor parte, y que piensan que tienen la receta y que gracias a estas recetas la crisis está durando más de lo debido y está generando muchas víctimas en los países ricos y está favoreciendo esa desigualdad que ya viene desde los años 80 que dice Piketty. Porque lo que dice Piketty es que la desigualdad decreció
en la época de posguerra, porque hubo mecanismos de redistribución fiscales y de políticas regionales de redistribución, y estado del bienestar, que también es fundamental, ¿no? La educación, para que la gente pueda tener oportunidades para poderse desarrollar, pero que como esto se ha ido desmantelando desde los años 80 para acá, en general, ¿no? En unos países más, en otros menos, pues todo esto ha ido haciendo que la desigualdad aumente. Y en este fracaso de diálogo, pues también están los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que en los años 90 se plantean bajar el hambre a la mitad, la pobreza, en el 2015. Pero está llegando el 2015, ya estamos aquí y no, se ha producido este cambio. Es verdad que ha habido progresos, porque como decíamos antes, China, India, Brasil, países de América Latina y África también han conseguido mejorar, pero no suficientemente, porque la demografía sigue creciendo mucho y ese es el drama que tenemos en las vallas, pero que viene a reflejar una situación realmente escandalosa de la economía mundial. Y aterrizando un poco en la realidad nuestra, ¿no? La crisis que padecemos en España, en la Unión Europea, aquí también vemos. ¿Quién ha provocado la crisis? La crisis tiene un epicentro en Estados Unidos. Se extiende por los países ricos sobre todo. ¿Por qué? Porque hay una globalización financiera, porque los derivados tóxicos estos se extendieron por todo el mundo y porque los bancos europeos actuaron también de una forma no razonable. Y la Unión Europea está sufriendo la crisis más que Estados Unidos porque las recetas que está llevando a cabo son más ortodoxas que la que ha practicado la Reserva Federal, el Banco norteamericano, y las políticas de estímulo de Obama. Y aquí no se han hecho políticas de estímulo, aquí se ha dicho políticas de austeridad. Ya en una cumbre iberoamericana, donde van los latinoamericanos, España y Portugal, le dijeron los latinoamericanos a los dirigentes españoles y portugueses, no, que nosotros ya lo hemos padecido esta medicina y es horrible. Fueron 10 años terribles. Y además, 10 años que todo se vino abajo y nos ha costado, o nos está costando haciéndolo, rehacer en este aspecto. En Europa, las políticas son de intransigencia. Son decir, yo tengo la razón, no hay otra solución, no hay otra alternativa. Pero ¿cómo no va a haber otra alternativa? Si cuando en los años 30 hubo una crisis, hubo un gran debate entre los economistas. Yo ahora he vuelto a releer aquella parte y es que había un gran debate. Unos que sí, otros que no. Es que Churchill decía, es que estos economistas me vuelven loco, porque me reúno con 3 y me dan 4 soluciones distintas. Porque Keynes siempre da 2. Keynes, que es siempre el teórico de salir de la depresión con un estado intervencionista, ¿no? Da 2. No puedes decir no hay solución, no hay alternativa, lo único es esto, no puede ser. Y claro, ¿qué sucede? Pues que la crisis se ha agrandado más de lo que debiera haber sido, se está haciendo más larga y está teniendo muchas víctimas, incluso los países ricos, que es el aumento de la desigualdad, el aumento de la pobreza, la malnutrición infantil que está creciendo, el desempleo, el trabajo precario, porque claro, la gente encuentra empleo, pero como me dicen muchos jóvenes, ¿os acordáis cuando ser milurista era poca cosa? Dice, ojalá ahora fuéramos miluristas. O sea, se está resolviendo la crisis a costa de los de siempre. Clases medias, clases bajas. Mientras que esto sucede, los políticos no se han bajado los sueldos. Se han bajado los sueldos a los investigadores, a los médicos estos que curan el ébola, que ganan menos que los tertulianos que dicen tonterías en la televisión, que eran precarios todos, que tenían trabajo temporal casi todos, y curan el ébola. Y dices, este mundo está al revés. O sea, estos médicos que curan el ébola resulta que son contratos temporales y estamos pagando a estos financieros muchísimo por llevarnos al borde del abismo. Este mundo está al revés. Y entonces, hoy en día lo que asistimos en la crisis económica es la falta de diálogo. El gobierno no dialoga. Dice, esta es la verdad, no hay otra solución. Oiga, no es verdad. Hay muchas propuestas de gente talentosa en el mundo. O lo estamos viendo con Grecia, cómo se le está poniendo pegas, ¿no?, a lo que un pueblo ha querido. Y se les dice todos los días lo mismo. Hay que cumplir los compromisos adquiridos. Hombre, pues para eso ponga usted un loro ahí que lo diga. No sea usted un dirigente de la Unión Europea que además está bien retribuido, ¿no? Sí hay que cumplir los compromisos, pero se pueden buscar fórmulas para que los compromisos no sean tan duros, porque quien está sufriendo las consecuencias de la crisis no son los que las han creado. Los que han creado la crisis en Grecia son los bancos alemanes y franceses que han dado créditos y las élites económicas, oligarquías griegas que se han enriquecido y tienen el dinero en Suiza y está pagándolo quien no tiene la culpa. Profesores de universidad, profesores de enseñanza media, enfermeros, enfermeras, médicos, pensionistas, funcionarios, trabajadores.
pero estos no han creado la crisis. Por eso, yo creo que vivimos en un mundo desigual, con muchas privaciones y exclusiones que también hacen referencia cada vez más al mundo rico, y que todo es falta de talante, de diálogo, porque estamos dominados por los intereses económicos, financieros, que están muy arriba, muy poseídos de su verdad, que no es una ideológica, sino materialista, es una ideología en función de sus intereses materiales, y que no están dispuestos a ceder. Y como decía San Pedro, están hechos unos cafres. Muchas gracias.